Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univisión. Sandra Ávila Beltrán, la conocida reina del Pacífico, disfruta de su primer día de libertad. Ávila Beltrán, quien se convirtió en una de las más poderosas mujeres con liderazgo en el mundo del narcotráfico. Cuando piensas en líderes famosos de los cárteles de la droga, probablemente te vienen a la mente nombres como El Chapo y Pablo Escobar, pero algunos de los narcos más despiadados y poderosos eran mujeres, cabecillas peligrosas e imparables que comandaban ejércitos de soldados obedientes y gobernaban el inframundo a través del miedo y la violencia. Desde asesinas adolescentes hasta reina de los cárteles, estas son las historias poco conocidas de las temibles narcomujeres, cuyo brutal ascenso al poder con un astro de violencia detrás de ellas. En algunos casos eran asesinos entrenados lo suficientemente despiadados como para derrocar y gobernar a los propios cárteles. Como la vida, la paz comienza con las mujeres, declaró Zainab Salvi. Somos los primeros en construir puentes de cooperación y alianza más allá de las fronteras del conflicto. ¿Qué sucede cuando las mujeres toman las armas y se comprometen en adquirir dinero y poder ilegales? Examinemos algunos casos. Número 1. María Guadalupe López Esquivel, la Catrina. María Guadalupe López Esquivel, también conocida como la Catrina, lideró un notorio escuadrón de sicarios que dejaba en baño de sangre donde quiera que iban. María, hija de un ranchero y ama de casa, tuvo orígenes humildes. Creció en Tepalcatepec, sabiendo que no se quedaría allí por mucho tiempo. Odiaba la escuela y nunca quiso llevar una vida normal. En 2017, María se escapó de casa y empezó a vivir con un miembro del Cártel de Jalisco, un cártel de nueva generación con sede en el remoto municipio de Aguililla, en Michoacán. Allí se convirtió en parte de una sangrienta y prolongada guerra de cárteles. Aunque María se había enamorado de Miguel Fernández, un famoso varón alto de rango, no se unió al cártel por un hombre. Lo hizo por poder, fama y dinero. En cuestión de meses, ascendió las filas del cártel y comenzó a ganar mucho dinero. También comenzó a mostrar en las redes sociales. Al poco tiempo, María tomó el nombre de la Catrina, un guiño a la famosa figura del Festival del Día de Muertos. Ascenso y caída de un comandante violento. La Catrina, la gran dama de la muerte de México, se convirtió en parte de una pandilla de sicarios o sicarias, hermosas jóvenes soldados que usaban su belleza y apariencia inocente para atraer y matar a miembros de las pandillas rivales. Pero como María quería seguir ascendiendo de rango, pronto se convirtió en la líder de su equipo y luego en la comandante de un escuadrón de la muerte. Ella y su escuadrón fueron responsables de varios asesinatos, extorsiones y secuestros. En octubre del 2017, la policía mexicana fue emboscada por la escuadra de la Catrina mientras se ejecutaba una orden de arresto. Fue una masacre. Después de matar a 13 agentes e herir a muchos, el escuadrón prendió fuego a 2 coches de policía. El mensaje era claro: la Catrina se sentía invencible y quería la guerra con la policía, pero los agentes oyeron su voz cuando daba órdenes de matar. Sabían que ella era responsable del ataque y sabía que tenía que llegar hasta ella. El 10 de enero del 2010, la Guardia Nacional recibió un aviso sobre la ubicación de la Catrina. No perdieron el tiempo. Los agentes rodearon la casa segura del escuadrón y se produjo un violento tiroteo, excepto que esta vez fue el escuadrón el que recibió el golpe y la Catrina recibió un disparo en la yugular. La llevaron al helicóptero mientras sus hombres eran arrodillados y esposados. A los 21 años, mientras aún era transportada en el helicóptero, María López murió por pérdida de sangre. Número 2. Sandra Ávila Beltrán, la princesa del Cártel del Pacífico. Sandra Ávila Beltrán no tuvo ninguna posibilidad de llevar una vida normal. Nació en la realeza del narco. La familia de su madre eran infames contrabandistas de heroína, mientras que el hermano de su padre lideraba el famoso Cártel de Guadalajara. Desde pequeña, Sandra conoció el despiadado mundo del narcotráfico. A los 13 años, estaba contando dinero en efectivo para su padre y fue testigo de la primera mano de la horrible violencia de los cárteles. Aunque estudió periodismo, sus compañeros la recordaban como cautelosa y distante, lo que no sorprende dada su educación. Pero la universidad era tan solo una fachada. A los 21 años, Sandra intimó con el jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, mientras ascendía a las filas del sindicato de su familia en Sinaloa, supervisando los envíos a Estados Unidos. Sus enredos románticos fueron más estratégicos que apasionados. Sus 2 exmaridos policías, convertidos en traficantes, fueron brutalmente asesinados, no sin antes enseñarle a navegar por el submundo criminal de México y elevar su negocio narco. El astuto escalador del cártel se rumorea que Sandra incluso tuvo una aventura con el legendario Chapo,
cuando dirigía las operaciones del cártel de Sinaloa. Romántica o no, sin duda trabajó bajo su manto. Su relación más rentable fue con Juan Diego Espinosa Ramírez, apodado El Tigre, quien conectaba a los proveedores mexicanos de Sandra con los cárteles colombianos. Esa unión fundamental abrió nuevas rutas de contrabando lucrativas. En 2001, la DEA confiscó uno de los barcos atuneros de Sandra que transportaba 9 toneladas de cocaína, probablemente solo la punta del iceberg. A partir de entonces, las fuerzas del orden la apodaron la Reina del Pacífico y trataron desesperadamente de atrapar el esquivo narco. El reinado de la reina finalmente se derrumbó en 2007, cuando finalmente fue arrestada, negando su actividad criminal al afirmar que vendía ropa. En prisión, protestó por las condiciones inhumanas para negociar por alcohol, buenas comidas y otros lujos propios de una princesa caída del cártel. Lanzado en 2015, la ex reina aparentemente se ha vuelto legítimo y se rumorea que es influencer de TikTok en estos días, pero su legado como astuta escaladora de carteles nunca será olvidado. Número 3. Yoselin Alejandra Niño, la improbable asesina adolescente. El camino de Yoselin Alejandra Niño hacia la narcofamia comenzó en la pobreza. Nacida en 1995 en una familia en apuros en Tamaulipas, México, se vio arrastrada al vórtice del Cártel del Golfo a una edad sorprendentemente joven. A mediados de su adolescencia, Yoselin había asumido el papel de asesina del cártel, lo que le valió el escalofriante apodo de La Flaca. Un apodo siniestro. También se refiere a la figura popular de la Santa Muerte representada como un santo esqueleto. La encantadora sonrisa y la apariencia sencilla de esta pequeña adolescente la convirtieron en la última persona de la que sospecharías de que es una asesina despiadada. Pero la discordante yuxtaposición de esta pequeña figura sosteniendo un rifle de asalto de gran tamaño contaba una historia más oscura, una realidad narco. En enero del 2015, una foto filtrada de La Flaca con cara de bebé y un equipo táctico se volvió viral, cautivando y horrorizando al público. Su modesta vivienda exponía la dura realidad. Esta no era la lujosa villa de una narcotraficante. Para muchas jóvenes como Yoselin, el ascenso a las filas del cártel a menudo comenzaba con una explotación abusiva como vigías o prostitutas antes de ganarse el papel de asesinas. Incluso, el lujo era una quimera reservada para los niveles superiores, mientras que los soldados de infantería sobrevivían en la miseria. Su inquietante historia destacó el brutal mundo del narcotráfico desde los jóvenes empobrecidos, enfrentan opciones inimaginables. Valía la pena correr el riesgo de morir y matar a otros para escapar del ciclo de la pobreza si de todos modos unirse significaba vivir en la privación. El inquietante ascenso de La Flaca como asesina adolescente dejó al descubierto la misoginia, la violencia y las condiciones inhumanas que sustentan a los cárteles mexicanos. Su infame fotografía simboliza cómo el narcoinframundo explota a los más vulnerables de la sociedad, complicando las cuestiones de elección y culpabilidad. La pandilla de las Ciclonas y el Ciclón 7. La foto viral de La Flaca, que expone el duro mundo del narco, preparó el escenario para su espantosa desaparición. Como miembro de la pandilla de las Ciclonas, lideradas por Ángel Eduardo Prado Rodríguez, también conocido como Ciclón 7, se vio atrapada en una feroz guerra territorial en el sindicato rival del Metros. Al filtrar imágenes que identificaban a agentes de la Ciclona como La Flaca con cara de niño, los Metros los convirtieron en objetos vulnerables, tanto para las autoridades como para sus narcoenemigos. La encantadora apariencia de la adolescente no ofrecía ninguna protección contra la brutalidad de los carteles. En un movimiento de poder despiadado, Ciclón 7 desplegó a Yoselin en el territorio de Río Bravo de los Metros, esencialmente enviando a la joven soldado e infantería a su masacre. El 13 de abril de 2015, la policía hizo un descubrimiento aterrador en Tamaulipas, el cuerpo desmembrado de La Flaca metido en el congelador de un estacionamiento. Su trágico final. Durante las siguientes horas inquietantes se encontraron más restos de la niña esparcidos en bolsas de plástico por la ciudad. La única forma de identificar a la adolescente gravemente mutilada era un tatuaje que decía Nino, que significa niño. Un apodo final apropiado para el asesinato adolescente que tuvo un final tan cruel y tortuoso. Los informantes de la autopsia confirmaron que los Metros infligieron un sufrimiento inimaginable antes de matar a La Flaca y otros 2 miembros de la Ciclona, probablemente tratando de extraer información. En un acto final de depravación, la pandilla rival publicó en línea fotos de sus víctimas desmembradas, advirtiendo: esto les pasará a toda la gente asquerosa que apoya a los Ciclones.
sigan enviando estos cabrones. La impactante brutalidad representó la impecable realidad de los cárteles mexicanos, donde la violencia sin sentido solo genera más violencia. Para jóvenes empobrecidos como Jocelyn Niño, el mundo del narcotráfico era un ciclo cruelmente ineludible de explotación y depravación. Número 4. Melissa Margarita Calderón Ojeda, la muñeca china sanguinaria. A los 20 años, Melissa Margarita Calderón Ojeda había adoptado un camino de ambición despiadada en el submundo narco de México. Al unirse a la facción Damaso del Cártel de Sinaloa en 2005, la mujer apodada La China ascendió rápidamente a las filas a través de pura brutalidad y calculadas artimañas femeninas. Como comandante de un brazo armado, durante el mandato de La China la violencia en el región se disparó. Su narcoejército fue tan despiadado que su depravación sorprendió incluso a los homólogos masculinos experimentados. Secuestros, desmembramientos, ejecuciones de policías y rivales. La China alimentó el derramamiento de sangre, recompensando los éxitos de sus soldados con pagos de narcóticos. Bajo su escalofriante liderazgo, la unidad fue culpable de menos 178 muertes, lo que le valió a Calderón la reputación de ser una de las agentes del cártel más sanguinarias de México. Su insaciable sed de violencia parecía no tener límites. La muñeca china se resquebraja. El reinado tiránico de la China cambió en 2014 cuando el líder de Damaso el Grande hizo ejecutar a su novio Eric. Un mensaje audaz que se le debía había acabado el tiempo. Pero para alguien tan despiadado como Calderón, la violencia era el único lenguaje que entendía. En lugar de dar marcha atrás, el enfurecido excomandante buscó venganza, aprovechando los conflictos entre cárteles para hacer una última y desesperada jugada por el poder. Sus medidas posteriores provocaron ondas de choque que rebotaron en el mundo narcotraficante de México. Lo que comenzó como el hambre de estatus y riqueza de una joven que había convertido en algo más depravado bajo el liderazgo bárbaro de la China, a la Damaso se había convertido en sinónimo de salvajismo indescriptible. Su caída resultaría tan sanguinaria como su ascenso. Las fuerzas. Enfurecida por el asesinato de su novio, la vengativa La China reunió a 300 narcosoldados para formar un nuevo sindicato. Las fuerzas, junto con su nuevo socio Héctor Camareno Gómez, el Chino, Calderón libró una sangrienta guerra territorial, dejando masacres a su paso mientras las autoridades intentaban desesperadamente rastrear sus movimientos en todo México. La brutalidad de la China parecía no tener límites. Después de ordenarle a un subordinado que consiguiera un vehículo para la fuga, asesinó a los vendedores que entregaban el coche simplemente para evitar el pago. Cuando el sorprendido sicario amenazó con exponerla, Calderón lo desmembró y lo ejecutó, enterrando el cuerpo con sus crecientes bajas. Temiendo por su vida, el chino finalmente huyó y avisó a la policía sobre el paradero del depravado excomandante. El 20 de septiembre del 2015, su alboroto terminó con el arresto de la China en el aeropuerto de Cabo San Lucas mientras intentaba huir de la policía. La muñeca china ahora enfrenta una vida tras las rejas por su insondable reinado de terror narco. Número 5. Enedina, la jefa. Para el clan Arellano Félix, el narcotráfico era un negocio familiar, y Enedina parecía destinada a ascender como su poderosa matriarca, la jefa. Nacida en 1961 de traficantes en Sinaloa, los modelos a seguir de Enedina eran parientes como su tío, el infame jefe del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo. A pesar de estudiar contabilidad, optó por aplicar sus habilidades a la empresa familiar, convirtiéndose en asesora financiera del cártel de Tijuana en sus 6 hermanos. Con la caída de los Guadalajara en 1989, una nueva generación estaba lista para tomar las riendas. La relación íntima de Enedina con el amigo de El Chapo, Armando López, fue vista como un movimiento de poder, hasta que 2 de sus hermanos asesinaron a Armando por despreciar a la familia. En lugar de dar marcha atrás, la audaz medida avivió la ambición de Enedina. Cuando el Chuy, el hombre del dinero del cártel, murió en el 2000, ella maniobró para reclamar su papel. Uno por uno, la jefa superó a sus hermanos varones, incluso arrestando a su hermano Eduardo para solidificar su dominio en la cima de la dinastía narco. Un tipo diferente del líder del cártel. El ascenso de Enedina la convirtió en una especie rara, una jefa narca que encarnaba un enfoque más pragmático y con mentalidad empresarial. A diferencia de la larga lista de mujeres sedientas de sangre que la precedieron, la jefa era conocida
conocida por preferir las negociaciones calculadas y el soborno a la violencia sin sentido. Este estilo de liderazgo exigente, si bien todavía estaba profundamente involucrado en el tráfico ilegal de drogas, se parecía más a un ejecutivo corporativo que a un asesino psicópata. Enedina evitó disputas y asesinatos de alto perfil, prefiriendo operar discretamente detrás de escena para mantener el imperio narco de su familia. Sus métodos prudentes dieron sus frutos. Durante décadas, las autoridades mexicanas y la DEA dieron prioridad a los traficantes más abiertamente violentos, lo que permitió a la jefa persistir en la cima de uno de los cárteles más grandes que quedan en México hasta el día de hoy. La cita de Salvi sobre las mujeres que fomentan presentes de cooperación parece poco probable para una matriarca narco tan influyente, y sin embargo la criminalidad reservada en Enedina la convirtió en una anomalía en la brutal panorama. Número 6. Luz Irene Fajardo Campos, la madrina discreta. Si Enedina ejemplificó a la reina narco-cooperativa, entonces Luz Irene Fajardo Campos personificó a la emigdame de alto nivel del cártel, mejor conocida por apodos como la madrina o la comadre. Al operar una organización de narcotráfico alineada con el cártel de Sinaloa, Luz obtenía cocaína directamente de proveedores colombianos, supervisando su transporte aéreo y mexicano a Estados Unidos. Incluso dirigió su laboratorio de metanfetamina en el desierto en las afueras de Hermosillo, produciendo y distribuyendo el producto ilícito con su marca Genca Estampilla. Durante años, Campos eludió a las autoridades mientras ascendía entre la narconobleza, pero su reinado no fue impermeable. Después de la captura de sus 2 hijos adultos, fueron secuestrados y asesinados y sus restos desmembrados y quemados, un recordatorio de que ni siquiera las madrinas narcomexicanas eran inmunes a la brutalidad del AMPA. A pesar de mantener un perfil relativamente bajo, el imperio de Luz finalmente se desmoronó bajo su violenta realidad. Su historia subraya cómo las traficantes de mujeres, incluso adoptando un enfoque más refinado, no se libraron de la depravación tan intrínseca de sus empresas criminales, un enfoque narcometódico. El reinado narco de Luz Irene Fajardo Campos ejemplificó un enfoque más cooperativo de tráfico de drogas. A diferencia de los capos abiertamente violentos, la mujer apodada la madrina se centró en el dominio logístico, desde abastecerse de cocaína en Colombia hasta supervisar las rutas aéreas de contrabando hacia México y Estados Unidos, e incluso operar su laboratorio de metanfetamina en el desierto. Sus medidas calculadas se extendieron a funcionarios corruptos de ambos lados de la frontera mediante sobornos estratégicos. Este perfil más bajo le permitió a Campos evitar en gran medida la mira de las autoridades mexicanas y la DEA a lo largo de los años de prosperidad criminal. Sin embargo, la vida del cártel finalmente alcanzó a la luz de manera brutal. A pesar de sus métodos narcos más refinados, sus 2 hijos fueron víctimas del salvajismo del inframundo, secuestrados, desmembrados y quemados en una espantosa represalia. Sus destinos ilustraron crudamente cómo ni siquiera las madrinas narco de más alto rango no pudieron escapar de la violencia intrínseca de su imperio ilegal. Número 7. Mónica Weiss Robles, voz para los que no tienen voz. Mientras que ciertas mujeres ascendieron a las filas de los cárteles a través de su depravación, otras como Mónica Weiss Robles usaron sus voces para defender los derechos humanos y exponer la injusticia a través de las fronteras. La cineasta y periodista colombiano-estadounidense, radicada en la Ciudad de México, dedicó su carrera a elevar narrativas marginadas, desde comunidades indígenas hasta historias LGTBQ+, feministas y de migrantes a menudo eclipsadas. El poderoso documental de Weiss Robles en The Guardian destacó a Lupita, una valiente mujer dócil maya y portavoz del grupo de sobrevivientes de la masacre de Acteal, las abejas. Más de 20 años de perder a su familia en la brutal violencia, Lupita emigró el rostro resiliente de una nueva generación de activistas mayas. En colaboración con la periodista local Eduardo Gutiérrez, Mónica se instaló durante meses en Chiapas, forjando una conexión íntima con Lupita y capturando su mensaje inspirador para audiencias globales. Desde los foros del Caracol hasta las selvas, Weiss Robles utilizó lente para competir el espíritu desafiante de Lupita y su búsqueda de justicia. Su apasionante trabajo arroja luz sobre la fuerza y la perseverancia de los pueblos marginados en todo México y más allá. Mientras los autoritarios y los cárteles buscan silenciar las disidencias, voces como la de Mónica son vitales para amplificar los gritos de los oprimidos.
Unidos. El complejo atramado del mundo del narcotráfico, las historias de estas formidables mujeres pintan un vívido cuadro de poder, ambición y tragedia. Desde asesinas despiadadas hasta estrategas calculadas, cada mujer se abrió camino a través de los oscuros pasillos de la vida del cártel, dejando un rastro de derramamiento de sangre y sueños destrozados a su paso. Pero en medio de la violencia y el caos hay destellos de resiliencia y coraje. Mónica Weiss Robles se dirige como un faro de esperanza, utilizando su voz para amplificar las historias de los marginados y oprimidos, arrojando luz sobre las luchas y triunfos. Al final, estas narrativas sirven como un crudo recordatorio de las duras realidades del narcotráfico, un mundo donde el poder a menudo se gana a través de la brutalidad, y donde incluso los más astutos y ambiciosos no son inmunes a los horrores que acechan en las sombras. Y anoche el cadáver de una joven mujer fue hallado en los pantanos de Villa en Chorrillos. Te lo aseguro que donde sea que estés, estoy contigo, y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de femenino. En ocasiones, es común creer que en el submundo criminal, particularmente del narcotráfico estadounidense, está exclusivamente poblado por hombres. Sin embargo, este es un error, ya que por numerosas mujeres han incursionado y han tenido éxito en este oscuro ámbito delictivo, tal como lo ilustra el video que acabamos de compartir contigo. Por supuesto, escapar del narcotráfico rara vez resulta sencillo, y la mayoría de quienes se involucran en él acaban con un destino funesto. Este caso no es la excepción, y en este video te mostraremos información sobre 5 mujeres narcotraficantes que fueron eliminadas por sus rivales. Número 1. Jocelyn Alejandra Niño. Jocelyn Alejandra Niño, destacada como una eficaz integrante del Cártel del Golfo, pero su vida llegó a un abrupto final a manos de sus rivales, después de que su rostro circulara por las redes sociales. Se le conocía coloquialmente como la Flaca entre sus conocidos. Este apodo, asignado por su figura esbelta, hacía eco a la Santa Muerte, una figura venerada por muchos en México y en los círculos del narcotráfico. No era la única en el turbio mundo de los cárteles de droga con ese alias. Otras 2 integrantes también eran llamadas La Flaca y compartieron un destino similar, como si el nombre en sí fuera una maldición para quien lo portara. En México, las organizaciones criminales a menudo reclutan mujeres como Jocelyn para su apariencia física y su atractivo femenino, estrategias que les permiten pasar desapercibidas entre pandillas rivales y fuerzas del orden. Mujeres como Jocelyn suelen comenzar su carrera delictiva como informantes o trabajadoras sexuales, antes de ascender a las filas de las organizaciones criminales. El 5 de enero del 2015, Jocelyn se volvió famosa en las redes sociales, cuando un usuario anónimo publicó una fotografía suya en Valor por Tamaulipas, una plataforma de periodismo ciudadano que divulga información sobre seguridad y actividades del crimen organizado. La imagen se difundió rápidamente en Facebook y Twitter, revelando a Jocelyn como una sicaria del Cártel del Golfo operando en Río Bravo, Tamaulipas. Aunque en la foto mostraba una sonrisa inocente, casi infantil, el arma de fuego que sostenía y el chaleco antibalas dejaban en claro que no era alguien con quien meterse. Los investigadores determinaron que la filtración probablemente fue realizada por un miembro de los Metros, una facción rival del Cártel del Golfo, que estaba en conflicto con los Ciclones, grupo al que pertenecía Jocelyn. Estas 2 facciones estaban envueltas en una guerra territorial feroz. Los investigadores sospechan que la filtración tenía como objetivo debilitar a los Ciclones y exponer más a sus miembros en las redes sociales, con la intención de avergonzarlos públicamente y aumentar las posibilidades de su arresto o eliminación por parte de bandas rivales. Jocelyn era una de las encargadas de enfrentar a los Metros, con una tarea de prevenir sus ataques en Río Bravo, Tamaulipas. Sin embargo, esta región estaba predominantemente controlada por los Metros, lo que ponía a los Ciclones en mayor riesgo durante sus operaciones. Y cuando se filtró la foto de Jocelyn, la amenaza en su contra se volvió aún más inminente,
Tarde o temprano, el destino de vida que había elegido la expondría a peligros inimaginables. El 12 de abril del 2015, los metros apresaron a Jocelyn junto con 2 colaboradores de los Ciclones. Desafortunadamente, este fue el último día que alguien la avistó con vida. Un día previo, las autoridades mexicanas en Matamoros, Tamaulipas, hicieron un hallazgo macabro. El cuerpo desmembrado de Jocelyn fue descubierto dentro de una hielera abandonada en un estacionamiento de Soronea. El resto de sus restos fueron hallados dentro de bolsas de plástico en el lugar del crimen. Los responsables no solo habían dejado el cuerpo de Jocelyn, sino también el de otra mujer y un hombre. Los investigadores creen que estos 2 individuos, al igual que Jocelyn, estaban vinculados con los Ciclones. Los cuerpos evidenciaban claros signos de tortura, sugiriendo que los perpetradores habían infligido cruelmente todo tipo de dolor y sufrimiento a las víctimas, para obtener información sobre las actividades criminales de su grupo. Los investigadores solo lograron identificar los restos de Jocelyn por su distintivo tatuaje con la palabra niño grabada en su antebrazo. Pero la brutalidad de los metros no se detuvo allí. Luego, difundieron fotografías de los cuerpos en Twitter, con una advertencia al grupo de Jocelyn. Una de las imágenes mostraba a Jocelyn que yacía en el suelo golpeada junto con las otras 2 víctimas, antes de ser desmembrada. En otra imagen, los restos de Jocelyn eran visibles. Los metros habían dejado un mensaje escrito amenazando a los Ciclones. El mensaje decía: "Esto les ocurrirá a todos los colaboradores de los Ciclones". Además, criticaba a los Ciclones por reclutar mujeres soldados y les advertía que más vidas se cobrarían si traspasaban su territorio. Número 2. Claudia Berenice Ochoa Félix. Una mujer de belleza cautivadora y una presencia imponente, se destacó como la líder armada y poderosa de una célula delictiva sumamente peligrosa, conocida por su apodo de la emperatriz de los Anthrax. Claudia Ochoa Félix consolidó su reputación como una figura enigmática gracias a sus frecuentes publicaciones en redes sociales, que añadían una capa de intriga a su persona. Sin embargo, su muerte, rodeada de un halo de misterio, ha dejado interrogantes sin respuesta. Ochoa Félix saltó a la fama cuando se vinculó sentimentalmente con José Rodrigo Arechiga, más conocido como el Chino Anthrax, quien fue asesinado en mayo del 2020 en Culiacán, Sinaloa. Este vínculo con el Chino Anthrax contribuyó a solidificar su posición en el mundo del crimen organizado y aumentar su notoriedad dentro de él. El 14 de septiembre del 2019, un sombrío descubrimiento conmocionó a la comunidad de Culiacán. La Fiscalía General del Estado informó sobre el hallazgo del cuerpo de Claudia Berenice Ochoa Félix en una habitación dentro de una residencia en el fraccionamiento Isla Musala. El reloj marcaba aproximadamente las 18:50 horas de aquel sábado fatídico cuando el cadáver de esta mujer de unos 35 años de edad fue encontrado sin vida. Su figura yacía inerte dentro de la cama de una de las habitaciones de la vivienda, envuelta en un manto de misterio y tragedia. La escena siniestra y desoladora dejó un eco de desconcierto en la tranquila localidad. La muerte de Claudia Berenice Ochoa Félix suscitó interrogantes y especulaciones entre los habitantes, quienes no podían comprender cómo una tragedia tan espantosa podía haber ocurrido en su vecindario. Los detalles sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento permanecieron envueltos en un velo de incertidumbre, alimentando rumores y teorías sobre lo que realmente había sucedido en aquella fatídica tarde. Inicialmente, la noticia de la muerte de Ochoa Félix se vio envuelta en un mar de especulaciones y versiones contradictorias. Se informó que una sobredosis había sido la causa de su probable fallecimiento, una teoría que pronto fue cuestionada por otros informes que sugerían que había sido asfixiada. La incertidumbre y la confusión se apoderaron del relato, dejando a la comunidad sumida en un estado de desconcierto y preocupación. El viernes por la noche, los detalles de la vida nocturna de la ciudad se convirtieron en el telón de fondo de los últimos momentos de Ochoa Félix. Conocida como la Emperatriz, había acudido a un centro nocturno, sumergiéndose en el bullicio y la energía de la noche. Al amanecer, se retiró del lugar en compañía de un hombre, cuyo nombre y motivaciones pertenecían en la penumbra de la investigación.
Juntos se dirigieron hacia el domicilio donde desencadenaría el trágico desenlace. Horas después, cuando el sol comenzaba a iluminar el horizonte, el silencio de la mañana fue interrumpido por el desconcertante descubrimiento. El acompañante de Ochoa, Félix, alarmado por su falta de respuesta, intentó despertarla, solo para encontrarse con el silencio sepulcral. En un acto desesperado, recurrió a Cruz Roja en busca de ayuda, tratando de desentrañar el misterio que rodeaba la situación. Todavía no se sabe si fue una muerte por sobredosis o un asesinato, pero el contexto indica a pesar lo segundo. Número 3. El 11 de enero del 2020, una pareja en su día de boda sufrió una tragedia cuando miembros rivales de una banda vinculada con el hermano de la novia irrumpieron en la ceremonia de la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de Celaya, Guanajuato, y de la manera despiadada los atacaron a tiros, llevándose secuestrado al novio. Ese evento oscuro y perturbador, incluso para los estándares de un país marcado por la violencia, se desplegó ante los ojos de los atónitos presentes. Los responsables de este acto brutal están asociados con la organización criminal Jalisco Nueva Generación, catalogada por el gobierno mexicano como la más peligrosa del país. Esta organización es liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, un ex policía que ha superado en notoriedad al infame Joaquín El Chapo Guzmán como la figura criminal La Riqueza. A lo largo de los años fue reconocida como la mente maestra detrás de varios métodos violentos, siendo uno de ellos el que finalmente la llevó a su perdición al ser utilizado para su propio asesinato. La jefa, la madrina y la viuda negra, ¿los similares? Evitar posibles actos de venganza por el secuestro del hijo de El Chapo Guzmán. Un grupo criminal amenaza al ejército para que liberen a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Hay pocas fuerzas en el mundo capaces de desafiar al cártel, pocas que puedan infundir un auténtico temor en los corazones de criminales que a menudo superan un poder incluso a gobiernos internos. Sin embargo, hay un sentimiento que nunca debe subestimarse, y ese es el amor de un padre por su hijo. Pero aún más poderoso y aterrador que es el amor es el odio y la furia que un padre puede experimentar cuando pierde a su hijo a manos del asesinato o el secuestro. En ese momento, el instinto de protección se transforma en una determinación feroz de hacer justicia. El hombre de la entrevista que te mostré es un claro ejemplo de eso, y luego te contaré su historia. Número 5. Manuel Torres, conocido como el Ondeado, destacó como uno de los sicarios más despiadados del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su vida dio un giro trágico en 2008, con el asesinato de su hijo Atanasio Torres Acosta, alias El Tachío. Este golpe lo sumió en una sed de venganza implacable contra sus enemigos. El dolor de perder a su primogénito lo impulsó a desatar una guerra sin cuartel en el estado de Sinaloa, especialmente contra los negros, el brazo armado del cártel de los Beltrán Leiva. Cada miembro de este grupo criminal fue capturado por los Torres y sometido a horas de tortura despiadadas hasta su muerte, junto con represalias contra sus familias. Según informes del canal de YouTube Narcocrónicas, los responsables del asesinato fueron los Beltrán Leiva, quienes acabaron de separarse del cártel de Sinaloa, desencadenando una de las peores guerras en Culiacán. El fatídico 18 de abril del 2008, El Tachío fue interceptado y asesinado mientras iba acompañado de su hermana Alondra, de apenas 4 años, resultando ella herida en uno de sus brazos. Junto al cuerpo dejaron un mensaje escalofriante de parte de tu compadre y sus 2 sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente. La devastadora pérdida y su sed de venganza le valieron a Manuel el apodo de El Ondeado o El Enloquecido. Cada enfrentamiento con grupos criminales resultaba en actos atroces de tortura hasta la muerte de sus víctimas, como una expresión de su ira incontrolable. Cabe destacar que unos días antes del ataque, Joel Torres Jiménez, hijo del JT, sobrevivió a un atentado en un billar de Culiacán, lo que auguraba más violencia contra la familia. Finalmente, la madrugada del 13 de octubre del 2012, la vida del Ondeado llegó a su fin a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional,
quienes lo abatieron en un operativo en Culiacán. En su posesión se encontraron una suma considerable de dinero, una sustancia blanca presumiblemente cocaína y 2 pistolas. Número 4. Eduardo Gallo. Se negó a permitir que el secuestro y el asesinato brutal de su hija cayera en el olvido. Decidió tomar las riendas del asunto hasta la detención del asesino en julio del 2000. Paola Gallo estaba pasando un buen momento con sus amigos en la casa de fin de semana de sus padres, cuando un grupo de agresores irrumpió con violencia, saltando la cerca, entrando a la casa y sembrando el terror durante 2 horas. No solo se llevaron joyas y dinero, sino que también secuestraron a Paola y se llevaron sus 2 autos. Este incidente fue uno de los muchos secuestros que azotaban a Tepoztlán, México, en ese momento. Al igual que innumerables familias en México que habían sido víctimas de secuestro, Gallo pagó un rescate significativo de alrededor de $18,500 junto con algunas joyas de los miembros del cártel que habían tomado a su hija. Sin embargo, una semana después, el cuerpo sin vida de Paola fue encontrado. Había sido brutalmente asesinada a tiros, recibiendo disparos en el cuello y en la espalda. En el funeral de Paola, Gallo, con lágrimas en los ojos, expresó su amor por su querida hija diciendo: «Siempre te amaré, mi hija adorada. Gracias por tu sonrisa y tus caricias. Gracias por tus canciones, tu felicidad y tu amor para siempre iluminaron mi camino y me ayudaron a distinguir entre la justicia y la venganza». El dolor que Gallo experimentaba era insoportable. Sabía que los últimos momentos de su hija debieron estar llenos de terror puro. Y aunque rápidamente capturaron a 3 sospechosos, el verdadero perpetrador, el que apretó el gatillo y le arrebató la vida a Paola, seguía libre. Impulsado por un deseo abrumador de justicia, Gallo tomó una decisión. Cerró su firma de consultoría y se convirtió en un incansable detective, decidido a encontrar al asesino por sí mismo. Durante el siguiente año, Gallo siguió incansablemente pistas en las calles y examinó minuciosamente los registros telefónicos. Su investigación reveló que asombrosamente el 90% de los secuestros en México no se denuncian. Esto se debe a que quienes están más cerca de las víctimas a menudo están paralizados por el miedo, temerosos de las brutales consecuencias que pueden seguir. Pero Gallo no tenía miedo y estaba decidido a vengar el secuestro y asesinato de su hija cueste lo que cueste, y su determinación dio sus frutos. Al final, el padre de Paola no solo identificó al tirador principal, sino que también colaboró con las autoridades para ubicarlo. Gallo logró rastrear al asesino hasta un teléfono público que utilizaba. La policía entonces estableció una vigilancia que condujo a la detención de un hombre de 28 años, llamado Francisco Zamora Arellano. Finalmente confesó haber matado a Paola. Después de que el caso se cerró, el jefe de la policía del estado de Morelos, José Agustín Montiel, eligió a Gallo diciendo: «Este hombre con gran valentía dejó de lado todos sus asuntos y llevó a cabo toda la investigación. México es un país afectado por los secuestros, y aunque parezca increíble, este problema afecta incluso a aquellos en la cima de la cadena alimentaria, los propios líderes del narcotráfico». Número 3. De ojos azules y cabello rubio, Héctor Palma Salazar emergió como una figura prominente en el turbulento mundo del narcotráfico mexicano. Sin embargo, su ascenso estuvo marcado por una serie de eventos que desencadenaron una espiral de violencia y traición. Acusado de desaparecer un importante cargamento de droga perteneciente a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, Palma Salazar se vio envuelto en un peligroso juego de poder entre los remanentes del cártel de Guadalajara y el emergente cártel de Sinaloa. Esta disputa no solo desató rencillas, sino que sembró las semillas de una guerra interna dentro del mundo del crimen organizado en México. Pero las tensiones no se limitaban solo al territorio controlado por Palma Salazar. Félix Gallardo, con su influencia extendida hasta el norte de México, específicamente en la ciudad fronteriza de Tijuana, mantenía lazos familiares con miembros de esta organización criminal. Desde esta región estratégica, coordinaba el trasiego de droga con destreza y astucia,
desafiando constantemente los límites de la ley. En medio de este complejo entramado de lealtades divididas y rivalidades, el cártel de Tijuana se involucró de manera decisiva. Enviaron a un sicario venezolano de sangre fría, Rafael Clavel, con una misión macabra: infiltrarse en el círculo cercano de Héctor El Güero Palma Salazar. Esta maniobra fue un golpe calculado, diseñado para desestabilizar aún más el ya volátil equilibrio de poder en el mundo del narcotráfico. Mientras Palma Salazar recorría sinuosas rutas controladas por él y el cártel de Sinaloa, el implacable sicario venezolano avanzaba sigilosamente hacia Guadalupe Lejía, esposa del Güero. Con habilidad manipuladora, logró ganarse su confianza y amor, sembrando la semilla de la traición en el corazón del matrimonio. En un giro macabro y cruel del destino, Rafael Clavel cumplió sin vacilar las órdenes de Arellano Félix, dejando un rastro de dolor y destrucción a su paso. Acabó brutalmente con la vida de Guadalupe Mejía. Sin embargo, su brutalidad alcanzó su máximo esplendor cuando, como un siniestro mensaje, envió la cabeza de la amada de Palma Salazar a su esposo, sumiendo al capo sinaloense en un abismo de desesperación y rabia. Una semana después, el sicario venezolano descendió a las profundidades de la depravación al enviar a Palma Salazar un video espeluznante. En él se mostraba cómo arrojaba a los hijos del matrimonio, Natalie de apenas 4 años y Héctor de 5, desde un puente vertiginoso de más de 150 metros de altura en Venezuela. Este acto atroz no solo rompió el último vestigio de humanidad en la guerra del narcotráfico, sino que desencadenó una espiral de venganza sin límites. El pacto táctico de respetar a las familias y los hijos entre los miembros del crimen organizado se desvaneció en la historia de Héctor El Güero Palma Salazar. La furia del capo sinaloense se convirtió en un torrente de venganza desenfrenada, respondiendo con una brutalidad que eclipsó incluso la atrocidad de los Arellano Félix que habían perpetrado en su contra. En un baño de sangre sin precedentes, el sicario venezolano pagó con su vida el precio de su traición por órdenes de Palma Salazar. Pero la sed de venganza del capo no se detuvo allí. Los 3 hijos de Rafael Clavel, así como los 3 de sus cómplices venezolanos, fueron ejecutados sin piedad, condenados por los crímenes de su padre. Sus cuerpos fueron abandonados en una cuneta, como trofeos grotescos en el macabro juego del poder criminal. La lista de víctimas creció aún más, pues en su frenesí de venganza, Palma Salazar no escatimó en castigar a quienes consideraba responsables. El abogado del cártel de Tijuana y las 4 familias de los Arellano Félix se sumaron al oscuro saldo de muerte, marcando un capítulo sombrío y despiadado en la historia del narcotráfico mexicano. Número 2. Rafael Caro Quintero. Una de las figuras más prominentes en el narcotráfico mexicano, también conocido como Don Neto, se encuentra nuevamente en el epicentro de un nuevo episodio de drama. En mayo de 1984, Caro Quintero y su grupo capturaron, sometieron y torturaron y asesinaron al agente de la DEA, Enrique Camarena, desencadenando así un conflicto diplomático entre México y Estados Unidos. Durante los últimos 31 años, Caro Quintero estuvo tras las rejas, cumpliendo una condena de 40 años por cargos relacionados con narcotráfico y el homicidio de Camarena. Sin embargo, en agosto del 2013, Caro Quintero fue liberado inesperadamente de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, en medio de la oscuridad de la noche, gracias a una peculiar interpretación legal. Esta noticia sacudió los cimientos tanto en los círculos gubernamentales de México como en los Estados Unidos, dado que Caro Quintero era considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo. En respuesta, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a su recaptura. Desde entonces, Caro Quintero ha mantenido un perfil bajo, burlando una vez más a la justicia. Sin embargo, el 2 de septiembre del 2016, su hijo fue secuestrado en Puerto Vallarta, mientras disfrutaba de una cena con amigos en un restaurante popular. Indignado por el secuestro de su hijo, Rafael Caro Quintero
recurrió a métodos poco convencionales para garantizar su liberación. Poco después del secuestro, Caro Quintero contactó a un periodista mexicano, Ciro Gómez Leiva, y expresó su negativa a pagar el rescate exigido de $1 millón, al que consideraba una nimiedad infantil. En su lugar, declaró públicamente que estaba dispuesto a negociar personalmente con los secuestradores y que estaba determinado a recuperar a su hijo de Puerto Vallarta vivo o muerto. Después de esto, Caro Quintero se retiró de la vista pública, dejando en claro que no se sometería a las reglas establecidas. ¿Cómo se resolvió finalmente el secuestro? La historia completa está envuelta en confusión, repleta de rumores y especulaciones. Algunos informes sugieren que los secuestradores liberaron a su hijo después de que Caro Quintero presuntamente pagara un rescate millonario y se comprometiera a no buscar venganza contra ellos. Otros rumores indican que la intervención del gobierno mexicano y las fuerzas policiales condujeron a la liberación del joven Quintero. Sea cual sea la verdad detrás de su liberación, el secuestro de su hijo sirvió como un recordatorio para el mundo de que Rafael Caro Quintero sigue siendo una figura relevante en el sórdido mundo del crimen organizado en México. Número 1. El señor Chapo. En la madrugada del 15 de agosto del 2016, justo antes de la 1 a.m., un grupo compuesto por 7 individuos armados irrumpió en un establecimiento de alta categoría ubicado en la arteria principal de Puerto Vallarta, un destino playero muy popular en México. Dentro de este distinguido local, 2 hermanos adinerados de nacionalidad mexicana disfrutaban de una cena en compañía de sus amigos, todos reunidos para conmemorar el cumpleaños de uno de ellos. La atmósfera estaba impregnada de refinamiento, con el lugar iluminado por la suave luz de las velas. Sin embargo, de repente, 6 individuos fuertemente armados, portando ametralladoras, los rodearon. Estos pistoleros obligaron a los hermanos a arrodillarse, los despojaron de sus armas, los sacaron del establecimiento y los condujeron hacia las camionetas que los aguardaban. La operación fue brutal y rápida, consumiendo menos de 2 minutos. Más tarde, el propietario del establecimiento lo describiría como una violenta pero sumamente eficaz. Los 2 hermanos que fueron objeto del secuestro eran nada más y nada menos que Jesús Alfredo Guzmán e Iván Archibaldo Guzmán, los hijos del notorio Chapo Guzmán. Sí, has oído correctamente. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a perpetrar semejante acto contra los vástagos de un hijo cuyo nombre solo provoca temor incluso en los más intrépidos? Quizá alguien aún más intrépido, que vio una oportunidad y la aprovechó. El 8 de enero del 2016, el Chapo fue capturado en Los Mochis, Sinaloa, tras un intenso enfrentamiento armado con las fuerzas navales mexicanas. Esta fue su tercera detención, y todos consideraban casi inevitable su extradición a Estados Unidos, lo que hacía muy poco probable una tercera fuga. Este secuestro se percibió como un gran revés para los esfuerzos destinados a mantener la supremacía del cártel de Sinaloa en la zona. Desde el cártel, el emergente rival, el cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como 4 letras, representaba una amenaza cada vez mayor para el antiguo dominio de Guzmán. Este rival en ascenso, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, estaba ganando terreno y el Chapo estaba fuera de juego. Había perdido todo su poder. En medio del caos y la confusión que siguieron a la captura del Chapo, el Mencho vio la oportunidad perfecta para evitar un mensaje inequívoco. Nadie, sin importar quién sea, está a salvo del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue la primera vez en la historia que los hijos del Chapo fueron secuestrados, y al parecer el Mencho estaba decidido a hacerlo personal. Durante las 3 semanas siguientes, las fuerzas policiales en México y Estados Unidos buscaron incansablemente a los hermanos Guzmán. La búsqueda de los responsables del rescate de los hijos del Chapo fue liderada por Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, quien anteriormente había sido un estrecho aliado del Chapo, pero que ahora estaba tratando de ganarse el favor del gobierno mexicano mediante su cooperación. La búsqueda finalmente llegó a su fin en Las Varas, Jalisco, donde los hermanos fueron encontrados sanos y salvos, sin sufrir ni un solo rasguño.
Se especula que López había colaborado con el Cártel Jalisco para negociar la liberación de los hermanos, aunque los detalles exactos de las negociaciones y los términos del acuerdo nunca fueron revelados al público. Por lo tanto, aunque el Chapo pudo haber perdido el control de su imperio, su influencia personal era y sigue siendo muy respetada, como lo demuestra la liberación inminente de sus hijos. Le apuntó a la espalda y apretó el gatillo. ¡Es mi hijo, señorita! ¡Déjenme ver a mi hijo! Se reía y después continuó interrumpiendo. Como hemos presenciado en videos previos, uno de los aspectos más insondables y poderosos de la condición humana es el dolor que experimentan los padres o madres al perder a sus hijos. Este dolor no solo es profundo, sino que también puede desencadenar una serie de emociones intensas, incluida la búsqueda de venganza. En el video que presentamos a continuación, se muestra el caso de Ana, una madre que tomó medidas que muchos consideran justas y necesarias. ¿Compartes esta opinión? Observa este fascinante video que detalla las historias de 5 madres que buscaron vengar a sus hijos y comparten tu punto de vista al respecto. Número 1. En la fría mañana del 5 de mayo de 1980, Ana Bachmeyer abrió los ojos con un mal humor palpable. El roce con su madre, Marín, fue inevitable cuando expresó su firme negativa a asistir a la escuela. Marín al principio intentó imponer su autoridad maternal, pero finalmente cedió ante la obstinación de Ana y la dejó salir a jugar. Lo que Marín no podía sospechar era el intricado plan que se ocultaba tras la aparente rebeldía de su hija. Ana, con apenas 7 años de edad, guardaba en su mente un objetivo claro y tentador: visitar la casa del carnicero Klaus Grabowski. Este hombre, con su promesa de permitirle jugar con sus gatos, había despertado en Ana una irresistible tentación, sobre todo considerando que en su lugar no había ninguna mascota que la acompañara. En Lübeck, el lugar del suceso, nadie sabía que Grabowski era un delincuente sexual convicto y que había sido cumplido por pena de cárcel por abuso sexual, que en 1976 se había sometido a una castración, pero que después, para revertirla, hizo un tratamiento hormonal. La escena se desplegaba como una solemnidad inquietante en la sala del tribunal de Lübeck, en el tercer día del juicio contra Klaus Grabowski, acusado de los crímenes más atroces: secuestro, abuso y asesinato de Ana Bachmeyer, una inocente niña de apenas 7 años. El ambiente ya estaba cargado de tensión y horror. Fue entonces cuando una figura enigmática, con el rostro imperturbable como tallado en piedra, hizo su entrada. Su presencia era tan imponente como inquietante mientras avanzaba con determinación, las manos enfundadas en los bolsillos de su impenetrable blanco. Cada paso resonaba en la sala, silenciando cualquier murmullo. Deteniéndose a pocos metros detrás del acusado, la mujer permaneció inmóvil como una estatua, su mirada fija en el hombre que había causado tanto sufrimiento. Un silencio pesado envolvía la sala mientras todos observaban con expectación lo que estaba por suceder. Entonces, con una serenidad que contrastaba con la gravedad del momento, la mujer extrajo con calma una pistola del bolsillo derecho de su abrigo. Sin un ápice de vacilación, apuntó hacia el hombre en el banquillo de los acusados y apretó el gatillo repetidamente 7 veces en total. En medio del caos y la sorpresa que siguió a los disparos, 2 policías finalmente reaccionaron y se apresuraron a sujetar los brazos de Marín. Sin embargo, la madre afligida no ofreció resistencia. Su semblante, impasible como una estatua de mármol, no mostraba ni una pizca de arrepentimiento o vacilación. Solo sus labios se movieron para dar voz a la ira y al dolor que la consumía desde ese día, en que su mundo se desmoronó. «Cerdo, mató a mi hija», fueron las palabras que escaparon de sus labios, cargadas de un odio contenido y una sed de justicia implacable.
La madre, consumida por la pérdida, confesó abiertamente su deseo de afligir el mismo sentimiento que había soportado sobre el hombre que había arrebatado la vida de su niña inocente. Habiendo recibido 7 balazos, uno por cada año de la niña, Klaus Grabowski, carnicero, abusador y asesino de 35 años, agonizaba en el piso del tribunal. No demoró más de 2 minutos en morir la mañana del 6 de marzo de 1981. Los diarios alemanes el día siguiente mostraron la foto de Marín, debajo de los títulos que la nombraron como la mamá vengadora. Número 2. Era un día de febrero del 2006, un momento en el que el pequeño y tranquilo barrio de Santa Eudoxia en Sao Paulo se veía envuelto en una atmósfera de calma y rutina. Sin embargo, esa serenidad se vio abruptamente interrumpida por un acontecimiento estremecedor que sacudió los cimientos de la comunidad. María do Carmo Grislotti se encontraba inmersa en las labores cotidianas de su cocina de su hogar, cuando de repente el inconfundible grito de angustia de su esposo resonó desde el patio trasero que conectaba su casa con la del vecino. El sonido, cargado de desesperación, la hizo dejar caer lo que tenía entre manos y correr hacia la puerta, donde se detuvo un instante, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de comprender la naturaleza de aquel grito. El hombre había visto a su hijo de apenas 3 años salir de la casa del vecino, luego de ser abusado. Detrás de él, Robson Francellino, de 15, se escondía luego de haber abusado del menor. Ante la sensación abrumadora de impotencia al no poder reaccionar contra Francellino, María y su esposo se vieron obligados a recurrir a la intervención de las autoridades. Con el corazón aún latiendo con furia y miedo, llamaron a la policía en intención desesperado por encontrar justicia en un mundo que parecía haberse vuelto al revés. Los minutos se hicieron eternos mientras esperaban la llegada de la ayuda, con el eco de la risa cínica de Francellino resonando en sus mentes como una afrenta adicional a su sufrimiento. Finalmente, las luces intermitentes de una patrulla irrumpieron en la oscuridad de la noche, trayendo consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Los 3 fueron conducidos a la comisaría, donde el ambiente opresivo del lugar parecía pesar sobre ellos como una losa. María, con el corazón aún latiendo con la furia contenida y el temor por lo desconocido, relató posteriormente cómo Francellino se burló de manera cínica y desafiante, como si su juventud lo eximiera de cualquier consecuencia por sus acciones. Las palabras de Francellino resonaban en la mente de María como un eco constante de injusticia y desdén. La rabia que ardía en lo más profundo de su ser se convirtió en una llama incontrolable, consumiéndola desde dentro con una intensidad abrasadora. Fue en ese momento, en un arrebato de desesperación y furia, que María perdió el control de sí misma. Sus manos temblorosas buscaron un objeto cercano para canalizar su ira y encontraron un cuchillo descuidadosamente colocado sobre el marco de una ventana de la dependencia policial y mató a Francellino. Tras su encarcelamiento, María do Carmo Grislotti recibió la noticia de su libertad condicional después de días, mientras guardaba el juicio que decidiría su destino. Detrás de las rejas sus palabras resonaron como una determinación férrea. En una situación similar, estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a mis hijos, incluso si eso significa enfrentarse a la muerte misma. En noviembre de ese mismo año, el veredicto del jurado trajo un alivio inmenso a María, absuelta de toda culpa. Su acto desesperado fue interpretado como un gesto valiente de protección maternal. El jurado, conmovido por su amor inquebrantable y su gesto de defensa, declaró que había actuado en defensa del honor de su hijo, otorgándole así la libertad y el perdón que tanto anhelaba. Número 3. La noche envolvió el barrio londinense con su manto oscuro y crispado, mientras Sarah Sands, con el corazón cargado de dolor y determinación, abandonaba los confines de su hogar. Ataviada con una simple polera y empuñando un cuchillo, se encaminó hacia la casa de su vecino, Michael Plested, un hombre de avanzada edad que a simple vista encarnaba la imagen de un vecino amable y respetable. Al llegar a la puerta de la casa de Plested, el silencio de la noche fue interrumpido por los sonidos sordos de 8 puñaladas desgarradoras. Sands
envuelta en una tormenta de emociones indescriptible, había tomado la justicia por sus propias manos, alimentada por el fuego del amor materno y la ira justificada. El motivo de su atroz acto se remonta a un oscuro secreto que había carcomido la confianza y la inocencia de su familia. Sands había descubierto la verdad abominable. Su vecino, el hombre al que había conocido y respetado durante años, había violado a sus 3 hijos, niños inocentes de tan solo 11 y 12 años de edad. La amistad y la camaradería se desgarró ante la revelación de la más profunda traición. Una tarde, los 3 hijos de Sands le confesaron que habían sido abusados sexualmente por Plastead, cuando acudían a ayudarlo en reparaciones dentro de su apartamento. La mujer denunció al anciano, quien enfrentó cargos por acoso de abuso sexual de menores. En medio del proceso legal, la noticia de la libertad condicional otorgada a Michael Plastead sumió a Sarah Sands en un abismo de impotencia. Esta decisión la obligó a tomar medidas drásticas para proteger a sus hijos. Se mudó junto a ellos a la casa de su padre, distanciándose unas cuantas calles más de la residencia de Plastead. A pesar de este intento por encontrar seguridad en la distancia, el tormento emocional de Sands persistió. Movida por la desesperación y el deseo de evitar que sus hijos revivieran el trauma en el tribunal, se enfrentó valientemente a Plastead. Imploró que admitiera su culpabilidad para evitar el juicio, pero sus súplicas fueron rechazadas con desprecio. Fue entonces cuando Sands alcanzó el límite de su paciencia. El fatídico día en el que Sands confrontó a Plastead marcó un punto de quiebre. En un acto impulsivo y desesperado, Sands terminó con la vida del hombre que había causado tanto sufrimiento a su familia. Aunque su intención fue proteger a sus hijos, el precio que pagó fue alto. Condenada a 3 años y medio de prisión por el crimen, Sands enfrentó su castigo con un pesar profundo. Cuando se le preguntó sobre su arrepentimiento por el acto cometido, Sands respondió con una tristeza abrumadora. Reconoció el valor de la vida y lamentó profundamente haber tenido que arrebatarla, incluso en defensa propia y de sus hijos. Número 4. La historia de María del Carmen García ha cobrado una relevancia global en los últimos días, extendiéndose como un incendio en las redes sociales y los medios de comunicación. Este dramático suceso tuvo lugar en 2005, en una tranquila mañana en España, mientras María del Carmen esperaba el autobús para dirigirse a su trabajo. Sin embargo, lo que comenzó como un día rutinario pronto se convirtió en una pesadilla que sacudiría los cimientos de su existencia. Años atrás, la vida de la familia García fue destrozada por el abuso sufrido por Verónica Rodríguez, la hija de María del Carmen, a manos de un albañil sin escrúpulos. Este individuo, quien más tarde sería condenado por sus actos, dejó una cicatriz imborrable en el alma de Verónica y en el corazón de su madre. Sin embargo, la pesadilla de la familia no terminó con la condena del agresor, ya que en un giro impactante del destino el criminal fue puesto en libertad y regresó a las calles, que alguna vez fueron testigos de su atrocidad. Fue en este fatídico día que el abusador reapareció en la vida de María del Carmen. Con el cinismo y la crueldad propios de un verdadero villano, se acercó a la madre de la víctima y pronunció esas palabras que resonarían en su mente para siempre. ¿Cómo está su hija? El mero recuerdo de los horrores sufridos por su hija provocó un torbellino de emociones en María del Carmen, quien sintió con una ira y la impotencia de ser apoderada de su ser. En un instante de desesperación y valentía, María del Carmen tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con una determinación inquebrantable y el corazón lleno de dolor, enfrentó al hombre que había causado tanto sufrimiento a su familia. En un acto de coraje desgarrador, María del Carmen prendió fuego al criminal, llevándolo a cabo un acto de justicia por su propia mano, en defensa de su hija y en contra de su impunibilidad, que había permitido que su agresor caminara libremente por las calles. El fuego provocó una gran humareda que la mujer aprovechó para salir del local. Cuando se disipó un poco el humo, nos dimos cuenta que Ramón había desaparecido, contó en su momento Antonio Fernández, el dueño del lugar. Número 5. 13 de agosto del 2004, Annaba Iponkar, una mujer india, se unió a un grupo de 200 mujeres para acabar con Akidav,
un violador en serie que había arrebatado la vida de su hija. Aunque logró la venganza que tanto anhelaba, lo que ocurrió después cambió el rumbo de su existencia para siempre. Barbara Graham, de 49 años, disparó y acabó con la vida de un hombre, a quien creía culpable de la muerte de su hijo, apenas 3 días después del funeral. Sin embargo, terminó cobrándose la vida de la persona equivocada. El 26 de enero del 2000, Kiko Smith, de 22 años, estaba en su casa viendo televisión cuando 2 amigos lo llamaron para salir. Bárbara lo confrontó en la puerta, preguntándole 2 veces si era Kiko. Al confirmarlo, sacó una pistola calibre 45 y le apuntó directamente a él. Kiko corrió para salvar su vida, mientras uno de sus amigos lo perseguía, disparándole mientras escapaba. Finalmente fue alcanzado mortalmente en un estacionamiento de Elvin Road en Anak, Washington, en el bloque 2400. Antes de este trágico accidente, Jermaine Drummond, un conductor del vehículo de escape, instruyó a Walton Chester Lake, un amigo de Kiko, que lo llamó para decirle que Kiko no era el responsable de la muerte de su hijo. A pesar de ello, Bárbara se negó a creerlo, aferrada a la idea de que su hijo había tenido algún tipo de conflicto con Kiko mientras estaba vivo. Sin embargo, la versión de los hechos de Kiko eran diferentes. En 1996, Kiko y Clemens tuvieron un altercado, pero el año siguiente, según su testimonio en la corte, volvieron a ser amigos. Solo 2 días antes de que Clemens fuera asesinado, compartieron un momento juntos, donde Clemens le mostró su arma, la misma que se utilizó para dispararle. Kiko afortunadamente sobrevivió, aunque con heridas que pusieron en peligro su vida. Informó a la policía que Bárbara era la responsable y posteriormente ella fue arrestada junto con el novio de su hija, Murray. Número 6. Una mujer fue arrestada bajo la sospecha de haber acabado con la vida de uno de los perpetradores de la violación de su hijo. El cuerpo sin vida del hombre, que vivía en situación de calle, fue encontrado enterrado en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío en la localidad bonaerense de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Por el presunto homicidio, la mujer detenida ha sido identificada como Nancy Elizabeth, de 45 años de edad, quien previamente había denunciado a la víctima ante la justicia como uno de los responsables del abuso sexual sufrido por su hijo de 17 años. La mujer reside en una distancia de apenas 80 metros del lugar donde se describió el cadáver del indigente. De acuerdo con información proporcionada por voces del sistema judicial de Moreno, el cuerpo sin vida pertenece a José María Palvesino. Su cuerpo, apuñalado y enterrado en un pozo, fue encontrado en un terreno de amplias dimensiones ubicado en Tucumán, donde las calles de Chubut y Neuquén, en una corta distancia del homicidio de la mujer ahora bajo arresto. El 3 de septiembre pasado, el individuo en cuestión se presentó en la residencia de la presunta homicida, quien apenas 2 días antes le había denunciado a las autoridades judiciales. Este encuentro desencadenó una acalorada discusión entre ambos, cuyo desenlace aún está bajo investigación. Las autoridades están evaluando si durante el enfrentamiento la mujer habría perpetrado el homicidio de Palvesino y posteriormente ocultado su cuerpo en las cercanías de su hogar, con el objetivo de deshacerse de cualquier evidencia incriminatoria. Como resultado de la investigación judicial en curso, se procedió a la detención de uno de los tíos del adolescente, ya que se presume su posible implicación en el abuso sufrido por la víctima. Ahora los esfuerzos investigativos se concentran en determinar si hay otras personas involucradas en el trágico asesinato del hombre. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Fue justificado lo que hicieron estas mujeres o la justicia por mano propia no te parece bien? Déjalo en los comentarios.